mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Hola, muy buenos días a todos nuestros amigos de Mi Casa en Tu Casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Estos espacios siempre creados para la familia, para todos los amigos ahí que se reúnen para observar y aprender un poco de la palabra. Mi Casa en Tu Casa, un tiempo con Dios y su palabra. Y hoy tengo un invitado desde Málaga, Santander, mano. Ahí se encuentra el pastor del Centro Familiar Cristiano en Málaga, el pastor John Ardila. Pastor, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pastor Gabriel, y buenos días también para todos los que se conectan con este programa tan elegante, un programa con un formato bien interesante, Mi Casa en Tu Casa. Esperamos pasar un tiempo maravilloso con Dios y su palabra. Pastor, háblenos un poquitito ahí de Málaga, a conocerle un poquito su trabajo, el trabajo que está haciendo en iglesia ahí en Málaga, cómo ha sido la experiencia, cuánto tiempo, cómo ha sido este trabajo en cuarentena también, un poquito. Ok, Pastor Gabriel, pues aprovecho para dar este saludo a la familia de la fe del Centro Cristiano Málaga. Málaga hemos creído que es una ciudad de progreso y de calidad de vida. Es la capital de la provincia de García Rovira, en el departamento de Santander, que comprende alrededor de 12 municipios, y todos los municipios llegan a Málaga para sus actividades comerciales, como un centro de acopio, también para actividades administrativas, y el Centro Cristiano tiene gran influencia en esta ciudad, en el trabajo social, en el apoyo a la familia, a los jóvenes, los niños. Doy gracias a Dios porque me encuentro con mi familia pastoreando en esta ciudad desde el año 2015. Ha sido una experiencia extraordinaria, un municipio maravilloso, un municipio que tiene tantas bendiciones para las familias que vienen y se quedan en la parte productiva, o otros también lo hacen por estudio, Pastor Gabriel, porque Málaga es una ciudad estudiantil donde llegan muchos chicos de diferentes partes de nuestro país para estudiar las carreras en la Universidad UIS. En fin, el Centro Cristiano Málaga no solamente realiza sus actividades como iglesia influyente, y saludamos a todos los jóvenes influyentes de Manizales, así como todos los jóvenes influyentes también que están en las diferentes partes de Colombia y en nuestra ciudad. Y tenemos trabajos, servicios, atención, trabajos que realiza la iglesia en otros municipios que pertenecen a la provincia de García Rovira. Pastor Gabriel. Bien, qué bonito trabajo, o sea, lleva ya 5 años ahí en Málaga, creciendo la iglesia. Bueno, he tenido el privilegio, y una vez el privilegio 2015, 2016 de acompañarlo a una actividad de jóvenes. Es una ciudad muy bonita, como usted dice, de crecimiento y avance. Pastor, entrando en materia un poquitito, esta semana estamos hablando de crecimiento en la palabra. Dice la palabra en Hechos capítulo 2 que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan unos con otros, estaban unánimes. Quiero hacerle una pregunta primero personal como pastor. ¿Por qué es importante que las familias crezcan en este tiempo en la palabra? Muy bien, Pastor Gabriel, pues reconocemos que estamos en una nueva normalidad. Estamos en medio de una pandemia, el COVID-19. Y la iglesia está en casa. Ya hace un buen tiempo no nos reunimos en los templos como lo hacíamos anteriormente. Ahora las reuniones son por medio de la comunicación, las redes sociales, las plataformas de internet, en fin. Y la iglesia que está en casa necesita tener esa prioridad, pastor, Bien, de estar fundamentados en la palabra del Señor, de tener ese fundamento, de no perder ese deseo y ese anhelo por la presencia de Dios. Es una necesidad vital espiritual para todos los que hacen parte de la familia, papá, mamá, para los hijos, para los abuelitos, para los nietos, los chicos, los jóvenes, para todos. Una necesidad buscar crecer en lo espiritual, esa pasión por Dios, ese deseo por estar fundamentados, firmes en la palabra del Señor. Pastor Gabriel. ese es uno de los secretos, ¿no? Necesitamos que en este tiempo de cuarentena
La familia, en vez de estar viendo tanta noticia, y lo digo con todo el respeto y con todo el amor, qué bueno que nos fundamentemos en la palabra. Ahí encontramos promesa, ahí encontramos vitalidad, ahí avivamos nuestra fe, porque nuestra fe no puede estar muerta en este tiempo. Y algo que a veces dejamos como última hora es este tiempo de compartir en familia, de abrir la palabra, de poder compartir, de poder dar una enseñanza, ya que la iglesia pues ha caminado a la virtualidad, pero también nosotros como pastores, Pastor John y todos los que nos ven, no podemos llegar hasta su casa y decirle, venga, prenda el celular, prenda el televisor, prenda la computadora y vea este programa, pero sí necesitamos que las familias se aviven en este tiempo en la palabra. ¿Por qué es importante que la familia, Pastor John, la palabra sea el centro de su hogar? Muy bien, Pastor Gabriel, estamos empezando un semestre. Estamos empezando un semestre, como lo dije hace un momento, en esta nueva normalidad, ¿verdad? Y aquí hay un texto que me parece muy interesante en la palabra, escrito por el apóstol Pablo. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, para empezar el semestre bien conectados con Dios. Mira lo que es la escritura, y esto lo comparto, Pastor Gabriel, a todos los que tienen este tiempo con Dios, conectados en este programa que procura que el creyente sea alimentado por la palabra. Dice la escritura, primera de Corintios 15, 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice el versículo? Dice que nosotros, hermanos amados, hijos del mismo Padre Dios, la familia de la fe, la familia de Dios, no estamos solos, tenemos una identidad de reino. Y en esa identidad de reino somos amados, hijos amados del Padre Dios. Tenemos acceso a nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Pero también es interesante que la misma palabra dice que debemos estar firmes y constantes, firmes en la palabra, firmes en la oración, constantes en buscar a Dios. Hay muchas ocupaciones en casa, pero debemos tener como prioridad, como primero, como importante el buscar a Dios. Dice la escritura, firmes y constantes. Y luego nos anima a crecer, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo podemos crecer desde casa en la obra del Señor? ¿Cómo podemos crecer en los dones del Espíritu Santo? Esto es maravilloso, Pastor Gabriel. ¿Cómo podemos crecer en el fruto del Espíritu Santo que se forma en cada uno de nosotros? Pero también cómo podemos crecer como familia en el bienestar familiar, el respeto, el diálogo, la comunicación. ¿Cómo podemos crecer en este tiempo? En la iglesia que está en casa, podemos crecer en la obra del Señor. Y la última línea del versículo, dice el texto, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena servir a Dios. Y creo que este es el tiempo de los evangelistas, los que usan las redes sociales. Y yo te invito, familia, para que compartas este programa, este tiempo con Dios en esta mañana, compartas este programa con todos tus amigos, satura las redes sociales, satúralas de palabra. Esos son los evangelistas que comparten la palabra de Dios, y también aquellos que cuando oran dice, papá Dios, bendice la iglesia, que se salven los perdidos. Así nosotros podemos afirmarnos y sumo a las bendiciones del inicio de este segundo semestre. Pastor Gabriel. Es interesante porque ese versículo me enseña, y gracias por compartirlo, pero si uno empieza a desmenuzarlo un poquito, podemos aprender mucho, ¿no? Porque la conclusión es el crecimiento, pero hay dos palabras que anteceden ese crecimiento, y usted la repitió 2 veces ahí, firmes y constantes. Si queremos que nuestra familia tenga un crecimiento, porque dice firmes y constantes para el crecimiento, si queremos que nuestra familia tenga crecimiento, necesitamos, mi familia, amigos, firmeza. ¿Firmeza en qué, pastor? Firmeza en las promesas, firmeza en el llamado, firmeza en la familia,
firmeza con los hijos, con el hogar. Hay que estar firmes, porque en este tiempo de cuarentena, Pastor John, que compartía aquel día una enseñanza, yo decía, en cuarentena podemos perder la salvación, en cuarentena podemos alejarnos de Dios, en cuarentena podemos perder el propósito. Y tal vez usted dice, pero acá yo no tengo o sea, yo no salgo a la calle, no hago esto, no hago lo otro. Pero ojo, no está diciendo que no caigas al pecado, pero ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Hay firmeza? Y lo segundo, que lo compartí ayer también, que con un amigo de Estados Unidos, hablábamos de la constancia, ser constante. Si alguien, y lo miramos con aquella persona que quiere talar un árbol, no, él no puede decir, hoy le di un poquitico, mañana vuelvo. No, así nunca va a acabar. Pero si el hombre se dedica a esa firmeza, a esa constancia, viene como resultado, ¿qué? El crecimiento. Y esa es una de las claves, ¿no? Porque yo creo, pastor, en su experiencia de pastor ahí en la iglesia de Málaga, yo creo que usted a veces se dice que viene en familia y dice, pastor, yo no crezco espiritualmente, no avanzo espiritualmente. Llevo años y no veo. No sé si le ha pasado eso. Y yo creo que algunas cosas que escasean es la firmeza y el crecimiento, pastor. ¿Qué piensas? Es cierto, Pastor Gabriel, por eso llamamos a papá y mamá, llamamos a los chicos, a los niños, los abuelitos, a todos, para que desarrollen una disciplina de oración. Necesita tener una agenda de oración, un encuentro con Dios. Y en eso mismo también tener una disciplina de la palabra del Señor, el estudio, la importancia de estar vinculados con el estudio de la palabra del Señor. Algo muy importante, considerar el beneficio de la duda. Hoy en día las redes sociales están muy saturadas de información, de diferentes enseñanzas, y cuando uno las pasa por el filtro de la palabra de Dios, muchas de ellas no pasan. Por eso el beneficio de la duda, escúcheme bien, familia, el beneficio de la duda es preguntar, consulte a sus pastores, busque el consejo de su pastor, la orientación de su pastor, para que usted pueda estar tranquilo y pueda tener la seguridad que lo que está recibiendo o está leyendo, eso tenga el filtro de las escrituras y, por supuesto, la orientación pastoral. Y es bueno tener un buen oído, es un oído, escuchar bien, no se puede escuchar de diferentes voces. Crezca en la palabra con su pastor, con su iglesia, con su líder, porque muchas veces empezamos a absorber, a escuchar aquí, a escuchar allá, a escuchar acá, a escuchar a X, a Y, a Z, y usted dice, pero yo escucho tanto que no crezco en Dios, porque debes tener tu voz pastoral, debes tener tu orientación pastoral. Por eso es bueno lo que dices, pastor. Por favor, tenga el principio de la dude, pero entonces enfóquese. Por ejemplo, nosotros acá en Manizales tenemos un hermoso proyecto de casas de avivamiento familiar, donde cada casa queremos que se convierta en una iglesia y cada corazón sea un altar. O sea, queremos que cada familia de Manizales, de todo el eje cafetero, pueda crecer en la palabra, pueda formarse en la palabra. Y ese fue uno de los secretos de la iglesia primitiva, pastor, que volvieron a la palabra. Cuando volvemos a la palabra, amigo, se despierta el amor de Dios. Tal vez tenemos personas, Pastor John, en este día, donde están ahí diciendo, he perdido la pasión por Dios, he perdido por buscar de Dios. Oiga, tienes una oportunidad de volver a la palabra y de tomar lo que Dios tiene para su vida. Así es. Animamos a los nuevos en la fe. Animamos a esos creyentes que recibieron la palabra en medio del COVID-19 o lo hicieron unos meses antes y ahora han tenido ese caminar con Dios de una manera virtual, de un contacto pastoral por medio del uso de las redes, de la comunicación social, pero animamos a los nuevos en la fe para que en esos primeros pasos tengan esa pasión por conocer más de la palabra del Señor. Que la Biblia tiene grandes promesas, o sea, la Biblia tiene grandes respuestas también a diferentes situaciones, pero ¿cómo saber cuáles
o cómo conocerla si no hay un encuentro con la palabra de Dios. Yo bendigo también a la iglesia de muchos años que camina con Dios, de los diferentes lugares, porque han tenido ese amor por amar muchísimo la palabra de Dios. De verdad que mientras el conocimiento de Dios está en la mente y el corazón del creyente, hay una vida espiritual fervorosa. Esto es un llamado a amar muchísimo la palabra del Señor. Y si yo amo la palabra de Dios, entonces tengo ese tiempo de oración, ese tiempo de palabra. Pastor Gabriel. Una pregunta para ir aterrizando nuestro vuelo aquí nuevamente a Manizales. ¿Cómo estás haciendo, pastor, para aquellas personas que nos ven? ¿Cómo estás haciendo ahorita, iglesia? Pues lógicamente de la virtualidad. ¿Cómo estás haciendo para que las familias del Centro Familiar Cristiano en Málaga, del Centro Cristiano en Málaga, crezcan en la palabra? Bueno, Pastor Gabriel, debo empezar diciendo que en nuestro municipio el acceso a Internet, al Internet dedicado o banda ancha, qué sé yo, como se llama, no es fácil. Lo que más se cuenta en nuestro municipio es el uso de los datos, o sea, el uso del WhatsApp. Eso quiere decir que con mi esposa, la pastora Isberia Liscano, hemos desarrollado un formato de estudio a través del WhatsApp, a través de documentos PDF, a través de audios de enseñanza, a través de comunicación telefónica, para que las familias sigan en ese estudio. Actualmente tenemos un grupo de familias que están en el estudio del Discipulado 1, los primeros pasos de la fe cristiana, conociendo la doctrina básica de la Iglesia del Señor. Tenemos otro grupo de familias que están en el Discipulado 2, aprendiendo acerca del concepto de la Iglesia, las doctrinas de la Iglesia. Tenemos también un grupo maravilloso de niños, que es el discipulado para los niños, y ellos reciben la palabra del Señor, la estudian, y asimismo a otros grupos que hacen parte de la iglesia. Hemos procurado también que a las familias les llegue el material impreso y con el soporte de la llamada telefónica, los audios del WhatsApp, y usando las comunicaciones, podamos tener una iglesia fortalecida en la palabra del Señor, abundante palabra, en diferentes horarios, con diferentes métodos, que la familia de la fe, la iglesia en casa, la familia de Dios que está en casa, tenga disponible siempre el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor Gabriel. Qué bonito que la palabra aquí en cuarentena no hay, la palabra, la predicación, perdón, en cuarentena no se ha detenido. Hemos avanzado, hemos crecido, y eso también lo estamos haciendo acá en nuestra iglesia. Pastor, antes de cerrar, yo quiero que usted nos bendiga a las familias, a las personas que nos están viendo en esta oportunidad y están diciendo, sí, me interesa crecer en la palabra, porque cuando tengo firmeza, cuando tengo fidelidad, cuando estoy ahí constante, veré crecimiento en mi casa y en mi vida. Yo quiero que usted nos regale nos dirija en una oración, pastor. Muy bien, oramos. Padre Dios, en esta tarde, en esta hora, al avanzar el programa y llegar ya cerca al mediodía, a este tiempo con Dios de conexión con la palabra, gracias damos por el pastor Gabriel, la pastora Liliana, que han creado estos espacios de mi casa en tu casa, un formato elegante, un formato diferente, pero con el propósito de dar abundante palabra de Dios para las familias. Y oramos para que cada familia que ha recibido la enseñanza de este día pueda tener lo que fue dicho por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Yo oro en este momento para que venga un tiempo de firmeza, de constancia en cada familia que se conecta con Dios, que se conecta con la palabra. Un tiempo de crecimiento en la obra del Señor siempre. Este semestre sea un semestre para que cada familia crezca en la obra del Señor. Sea un semestre de recompensa
porque el trabajo en el Señor no es en vano. Bendigo a cada familia que tiene siempre ese deseo de servir a Dios, de compartir la palabra. Oramos en acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor John. Ardila ahí con su esposa Isbelia, les bendecimos. Gracias porque antes de concluir quiero decirle que este formato que lo estamos haciendo fue una inspiración de una idea suya y acá la estamos realizando. Gracias, le honramos, le bendecimos, porque esto está llegando gracias a unas charlas que tuvimos y pudimos concretar esta idea. Te bendigo, pastor, a su esposa, a toda la iglesia en Málaga y a ustedes, mis amigos, que han estado conectados en el día de hoy. Les recuerdo, nos vemos mañana más en Mi Casa, en Tu Casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Dios les bendiga y tengan un hermoso día. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño.